Buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto poder estar con ustedes y compartir de nuevo este tiempo en la palabra. Queremos darle gracias al Señor también por los niños y saludarlos en este día. Que el Señor los bendiga y pueda resplandecer su gloria sobre sus vidas. Son un regalo, yo siento, son un regalo de Dios para mi vida y la palabra dice, somos simplemente administradores de ellos. Así que feliz día a todos los niños. Y bueno, vamos a dar comienzo a la palabra que tenemos para este día hermoso que el Señor nos está regalando. Así que antes de empezar vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Queremos pedirte, papá, que tú estés hablándonos a través de tu palabra, que sean tus pensamientos, tus ideas, tu propósito expresadas a través de mis palabras. Úsame en este día al compartir tu palabra y que tu Espíritu Santo pueda estar trabajando en lo más íntimo de cada una de nuestras vidas y estar obrando y desafiándonos a movernos, a tomar nuestra posición de autoridad y ocupar el lugar que nos corresponde como iglesia, papá. Yo te alabo y te doy gracias y te doy este tiempo, Señor. Invertimos este tiempo para que tú nos hables y tú nos guíes, que tú nos ministres, que tú nos enseñes con claridad tu palabra, papá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos toda la gloria. Amén y amén. Bien, quiero compartirles en este día algo que el Señor ha estado trabajando conmigo en este tiempo. La verdad que en esta semana ha sido semana de recordar cosas, palabras que han estado invadiendo mi mente, y que han estado recordándome a lo que Dios nos ha llamado. Realmente fue una semana en donde el Señor me recordaba cada sueño que había tenido, cada palabra que había recibido, cada promesa que había recibido. Y cuando me impactaba la lectura en Éxodo capítulo 14, que es el texto con el que vamos a trabajar hoy, me daba cuenta, el Señor me recordaba una palabra y una promesa y a la vez me traía al corazón el llamado de su iglesia. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 14. Yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Me gustan las palabras que utiliza, son sencillas y nos sirven para entender con claridad. Éxodo capítulo 14 dice: Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puño en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerras, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba a los israelitas, levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no hay suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos:
déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende las manos sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas, mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión entre sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez sobre el mar tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron en su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores, el ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para seguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de la mano de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Hasta aquí la palabra de hoy. Una historia de película, le hemos visto en películas, le hemos visto de mil formas, le hemos escuchado y siempre volvemos a este relato porque siempre tiene algo significativo para nuestras vidas. Para entender un poco la situación, Israel había estado esclavo en Egipto durante 430 años. El Señor decidió liberarlos a través de Moisés, los sacó de Egipto. El pueblo al principio se rehusaba a salir, como vemos a través de la palabra, por una cuestión de temor. Se habían acostumbrado a la sumisión y esclavitud a un sistema como el sistema de Egipto, ¿no? Y les costaba tomar la iniciativa de salir de esa condición de esclavo y tomar una posición de libre. No tenían conciencia de lo que ellos podían lograr teniendo a Dios de su lado. Simplemente evaluaban su vida en base a su condición, en base a lo que ellos creían de sí mismos y en base a lo que habían crecido, porque imagínense durante 400 años de esclavitud, cuántas generaciones nacieron y realmente ya no era una generación de personas libres, sino de esclavos. Por lo tanto, todo conocimiento que podían llegar a tener era en base a la esclavitud, y todo el sentimiento de libertad que pudieran llegar a sentir era por lo que quizás un día sus padres les contaron de lo que Dios era en algún momento. Quizás ellos se preguntaron por qué llegaron hasta ese lugar, por qué se encontraban en esa situación. Y si nos vamos
430 años atrás, había hambre en toda la tierra, menos en la tierra de Egipto, y Jacob con sus hijos acudieron a Egipto a buscar alimento. Allí se encontraron con José, el hijo que habían vendido, el hermano que habían vendido años anteriores y que hoy era una persona de importancia en Egipto, a quien Faraón amaba y lo había colocado en un lugar de autoridad, y ellos acudieron, y cuando José se presentó, no es tema de hoy, pero les dijo que vengan hasta donde él estaba y que vivieran ahí, iban a apartar un pedazo de tierra de donde ellos iban a poder vivir, y se acostumbraron, se acomodaron, y lo que en un principio parecía bueno, con el correr del tiempo, era lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros nos movemos sin dirección, sin la guía del Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos, por más de motivaciones incorrectas, decidimos movernos de un lugar a otro, al principio puede ser bueno, tentador y amable, pero con el correr del tiempo puede llegar a truncarte la vida. Sencillamente, cuando tomamos malas decisiones con motivaciones incorrectas, podemos caer en el peligro de terminar alejándonos por completo de Dios o vivir en esclavitud de muchas cosas. Egipto representa el mundo, el sistema de este mundo, con todas sus demandas, con todas sus exigencias y con todas sus ofertas, ¿no? Hoy se están levantando muchas voces que están conduciendo cada vez más al error a las personas, ¿no? Como dice la palabra, que en estos días a lo malo iban a llamar bueno y a lo bueno iban a llamar malo. Entonces, a modo de una enseñanza aparte de lo que queremos hablar en esta noche, cuidado cuando a veces decimos no me siento alimentado, no tengo hambre, o sea, no estoy siendo saciado, necesito moverme de este lugar. Esa es una motivación incorrecta. Es muy diferente cuando Dios te mueve a través de una palabra y te saca de un lugar y te coloca en otro lugar simplemente por una cuestión de diseño divino. Eso es al margen. Estamos aquí. El pueblo salió de Israel, se fue a la orilla, estaba de un lado tenía el mar y del otro lado tenía el pueblo egipcio. Estaba en un callejón sin salida. Pero como la palabra es perfecta y yo necesito sacarla de ese tiempo y traerla a este tiempo para que nosotros podamos entender qué es lo que sucede. Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva hasta una situación tan compleja que para el pueblo de Israel era un callejón sin salida. Hacia el frente tenían el mar y hacia atrás tenían el pueblo, el ejército egipcio. Que imagínense, si durante ese tiempo habían estado con mano dura, imagínense cuánto más dura iba a ser al volver sabiendo que el pueblo estaba escapando. Pensemos por un instante esto. Conforme a la palabra, dice que el Señor los llevó a ese lugar primero para manifestar su gloria, para darle a conocer al faraón y a Egipto realmente quién Él es, pero a la vez para manifestar su gloria sobre su pueblo y para mostrarles su poder y su soberanía y la capacidad que Él tiene para salvar al hombre. Ese era un punto en donde se juntaron dos situaciones, el pueblo y el enemigo. Era un lugar de tanta presión, de tanta dificultad, de tanta oposición, que cuando uno se encuentra en una situación de ese tipo, en donde no encuentra salida, se nubla el entendimiento, no se puede ver con claridad, sencillamente porque nosotros miramos con nuestros ojos naturales. Ese lugar estaba totalmente planificado para Dios. Dios dijo, quiero que saques al pueblo, que lo lleves a ese lugar, y endureció el corazón del faraón para llevarlo hasta el mismo lugar. Dios tiene el control de todas las cosas y sabe cómo hacer las cosas bien. Condujo el pueblo hasta el mar y lo dejó en un lugar que no tiene escapatoria ante un ataque enemigo, y condujo al enemigo al mismo lugar. Esto quiere decir
que para su pueblo una situación difícil, una prueba, una posición de presión es el lugar indicado para que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Pero a la vez se convierte en un lugar de juicio para el enemigo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto el Señor me lo reveló a mí, me lo trajo a mi corazón, porque a veces uno mira la situación normal. No quiere decir que esto me esté pasando a mí. Yo le doy gracias a Dios porque este tiempo he estado viviendo en una libertad tremendo, en una confianza al saber de que Dios está al cuidado de mi vida, de mi familia, de mi casa y aún de mi economía. No puedo hablar acerca de que estoy en un momento de situación difícil, en un momento de presión. Pero sí, yo veo el común denominador de las personas y aún dentro del pueblo de Dios la preocupación que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos habla de que no hay situación mala o buena o lugares buenos o malos para Dios. Si estamos en las manos del Señor, es tierra de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Te lo dibujo de esta manera. Para nosotros quizás podemos estar pasando por una situación mala o buena, o podemos encontrar una situación de presión o no, o podemos estar ahogándonos, o podemos estar en un callejón sin salida. Para nosotros, a nuestros ojos naturales, y podemos decir, Dios se ha olvidado de nuestras vidas, el enemigo ha tomado lugar, ha tomado venganza, ha buscado la forma de hacernos caer. Siempre buscamos ese tipo de escapes. Pero esos lugares son el lugar indicado en donde Dios va a manifestar su gloria. Te lo repito, no hay lugares buenos o malos, situaciones buenas o malas para Dios. Si estamos en los planes del Señor, es el lugar indicado para que Dios manifieste su gloria, porque es el lugar de su propósito. Estemos en el lugar que estemos, en la situación que estemos, en la condición que estemos, estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos en el lugar en donde Dios quiere que estemos. Por lo tanto, si alzamos nuestra mirada, tiene que ser hacia el cielo y no hacia atrás y mirar y decir, uy, tengo el enemigo atrás mío buscando de destrozarme, buscarme de hacerme caer. No, yo tengo que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. El Señor revela algo en el verso 4, Él dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Dios revela que toda situación lo hace para manifestar su gloria, para mostrar su presencia, para mostrar su soberanía, para mostrar su poder. Y el tema está en cuando nosotros acudimos a Dios, porque tenemos un común denominador. A veces levantamos la mirada al cielo cuando tenemos el agua que nos llega al cuello. En este momento Israel se encontraba en una situación totalmente difícil. Ellos quisieron, miraron y dijeron, no, ahí vienen los egipcios. Y se empiezan a quejar contra Moisés. Y le dicen, pero si nosotros te dijimos, hermano, ¿para qué nos sacaste de acá, hermano? ¿Que no había sepulcro en Egipto? No, ¿para qué me traes para que me sepulte la arena? ¿Por qué nos sacaste de ese lugar si estábamos bien como esclavos? ¿Por qué movernos? A mí han venido 1000 palabras que me desafiaban a avanzar en la vida, a madurar, a crecer. Y yo podía decir, yo me aferro a esas palabras y camino por fe en los próximos días. Yo decía, ¿para qué arriesgarme a lo desconocido? ¿Para qué creer que Dios puede hacer cosas grandes con mi vida? Si estoy bien con la vida que llevo, una vida totalmente tranquila, sin riesgos. Pero el Señor llamó a su iglesia para cosas extraordinarias. Su iglesia es su cuerpo, el cuerpo. El Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Nos llamó a cosas extremadamente grandes. Y aunque hoy nos encontremos en una situación de encierro, de aislamiento, eso no quiere decir que nosotros no podamos llevar a cabo su misión. Los otro día escuchaba a Marcos Brunet y decía, el mensaje no ha cambiado, lo que ha cambiado es la plataforma del predicador. Hoy tenemos 1000 maneras para poder comunicar la palabra y que el reino se siga extendiendo. Y no limitarnos y pensar, ¿cuándo iremos a abrir la iglesia? ¿Cuándo se abrirá la iglesia? Hermano,
hermanos, en ningún momento en la antigüedad ese pensamiento existía. Mientras una casa tuviera la puerta abierta, allí había una iglesia. Y había formas de comunicarse. Hoy tenemos 1000 maneras de comunicarnos y 1000 maneras de compartir la palabra de Dios. Y una de ellas es mostrar su gloria y su poder a través de la soberanía y el cuidado de Dios. El problema está cuando nosotros ponemos la mirada en el lugar incorrecto. Hebreos 12, en el verso 1 y 2, yo se lo voy a leer en otra versión, en la nueva traducción viviente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. El problema se encuentra cuando ponemos nuestra atención o la mirada en otro lugar que no sea Dios. Israel miró a los egipcios y dijo: ¿qué pasó, Moisés? ¿Por qué hiciste eso? Ahora Moisés toma, y esto es algo que nunca lo había visto de esa posición, ¿no? Pero, a ver, esta palabra nosotros la podemos tomar como pueblo o como siervo. Y ahora el Señor, ahora Moisés dice, mire lo que dice en el verso 13 y 14. Moisés toma una posición de fe y dice: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Él anima al pueblo y toma una posición de fe, de liderazgo, ¿no? Pero hay que tener cuidado a veces con las decisiones o con las actitudes que tomamos para animar al resto del pueblo, ¿no? No es simplemente animarlos y decirles esto y esto, te va a ir bien. Simplemente hay que tener en cuenta y agudizar el oído para cuando el Señor da nuevas directivas. Yo simplemente me quiero centrar en esto, porque de lo que el Señor a mí me libró fue de algo tremendo. Yo tenía mucha persecución espiritual, yo en las noches no dormía, y yo sé que este mensaje lo escucha mi mamá, y yo más de una vez le decía a mi mamá, ya de grande, le decía: mamá, quédate en la puerta del baño. Y yo me recuerdo que ella me decía: pero Ariel, ¿para qué querés que me quede acá? Vos quédate, si yo en 5 minutos no salgo, voy a entrar. Porque sentía mucho temor, mucho miedo en mi pieza. Era impresionante. En el ropero, yo me acuerdo, una de las veces tenía una bolsa de cassette, porque yo tenía todo organizado y acomodaba en estantería lo que iba a escuchar, lo que estaba de moda en ese momento, y el resto lo metía en una bolsa y lo guardaba. Una de las veces se cayó la bolsa del techo, me levantaba en la cama y yo me metía hacia abajo para tirarle con la zapatilla al perro, porque tenía un perro que era grandote, el Tom. Y cuando me fijaba no había nadie, sentía que me pisaban sobre la mano, tenía mucha persecución espiritual. Yo en la noche no dormía. Y cada vez que salía a la ventana, lo tenía el perro mirándome de guardia, o sea, como guardián, apoyado así, y miraba a la ventana porque él sabía que algo estaba sucediendo en ese lugar. Era un tiempo de mucha persecución espiritual, ¿no? Y el Señor me liberó de eso. Al instante que yo le dije: Señor, que entrara en mi vida, al instante que me presentaron el Evangelio, yo fui completamente libre de eso. Y a los días, yo tengo un sueño, pero muy pocos días, yo tengo un sueño y siento que voy como en un túnel o en una caverna, y que una máscara iluminada me venía persiguiendo, una máscara así como faraónica, venía persiguiéndome. Yo corría porque esa máscara solo me venía persiguiendo. Parecía que me hubiese comido 10 huevos fritos esa noche, el sueño que había tenido. Pero de repente me levanté así como exaltado, como diciendo: ¿qué pasó? En la reunión del domingo siguiente, nuestra pastora Hilda, ella se levanta y el Señor le da una palabra. Y le da esta palabra. Dice: esos egipcios, dice, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlo. Cuando ella suelta esa palabra, inmediatamente el Señor trae a mi mente el sueño, y el Señor habla a mi vida a través de la pastora y dice:
esa vida de persecución espiritual que tuviste, no la vas a volver a ver nunca más. Y hermanos, no lo volví a ver nunca más. Nunca más tuve esa sensación de oscuridad, esa sensación de que me perseguían, esa opresión espiritual. Esa palabra vino de parte de Dios y bendigo a la pastora porque tuvo la sensibilidad de escuchar la voz de Dios y en una reunión donde ni siquiera se iba a predicar ese texto, se dio esa palabra y esa palabra vino directamente para mi vida, para decirme: Ariel, todo lo que vos tenés por delante es vivir una vida de victoria, de gloria, y esa persecución espiritual que tuviste durante toda tu vida, infancia, adolescencia y parte de tu juventud, no la vas a volver a tener nunca más, y no la volví a tener nunca más. Hermanos, el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a completar. Y la palabra de Dios dice que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. ¿Por qué poner la mirada hacia atrás? ¿Sabe qué? A veces miramos 2 veces hacia atrás por las dudas. Esté ahí escondido. Eso es falta de fe. Dios nos hizo libre y no tenemos por qué acudir de nuevo al lugar donde Dios nos libertó. Tenemos que esperar en el Señor, confiar, porque este es un tiempo que va a pasar, porque sucedió muchas veces en otros tiempos y pasamos y se salió adelante. Tenemos que creer que la situación que hoy está afligiéndonos, que hoy nos está poniendo a prueba, sea cual sea, quizás sea una enfermedad. Yo tengo una hermana en el instituto en donde estamos compartiendo la clase, donde el Señor le liberó de la muerte, hermanos, la liberó de la muerte, le arrancó el mismo cáncer y pudo vencer sobre el cáncer. Y es una mujer de Dios que siempre que ella está allí y comparte algo, se me estremece el cuerpo porque es una mujer de testimonio. Y yo la menciono simplemente porque podemos, sea cual sea la situación en la que hoy nos encontremos, ese lugar donde Dios nos ha puesto y tenemos que mirar con los ojos que el Señor ha puesto, ha abierto, y entender que sea en la o cual sea la condición a la que nosotros nos toque vivir hoy, Dios la dispuso y Dios nos va a sacar adelante. Ahora Moisés dice: esténse quietos, no tengan miedo, solamente quédense quietos y observen cómo el Señor los va a rescatar hoy. Está bien, Moisés anima al pueblo de una manera espectacular. Le dice: ustedes quédense quietos y vean cómo Dios nos va a respaldar, porque a mí Dios me dijo que nos va a sacar y que nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y va a ser una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad, de paz. Él estaba convencido de su llamado y Dios le hablaba, pero el Señor de repente le dice a Moisés: ¿por qué clamás, Moisés? Se ve que en un momento Moisés dijo: yo se lo voy a teatralizar. Ustedes, hermanos, quédense quietos y vean cómo el Señor los va a liberar. Vean cómo el Señor va a tomar victoria. Vean, dice: hoy el Señor los va a rescatar. Ustedes vean, esos egipcios que ahora ven no lo van a volver a ver nunca más en su vida. Imagino que en un momento se da vuelta y dice: ay, Señor, ¿qué es lo que hacemos? Sácame de esta. ¿Qué está pasando? Mira dónde estoy. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué, Moisés? A ver, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos, Dios dice: pónganse en marcha, que nada los detenga. Actívense, no se estanquen. Pero, ¿qué onda si tengo el mar adelante y acá atrás tengo los egipcios? Me está diciendo que me ponga en marcha. A ver, ¿qué tenés en tu mano, Moisés? No, yo tengo la vara. Bueno, ¿vos te recordás lo que esa vara hizo? Alza tu vara, usa lo que te dije. La vara de Moisés se convirtió en la vara de Dios. Está inscrito en su palabra. Lo que deposité en tu vida,
la autoridad que deposité en tu vida, los dones, los talentos que deposité en tu vida. ¿Por qué clamas a mí? Lo que yo te puse, eso quiero que lo utilices. Date vuelta, levanta tu mano, levanta la vara y decirle al mar que se abra, porque no hay un mar que pueda detenerte cuando yo estoy de tu lado. No hay situación difícil, no hay tiempos de oscuridad. El Señor abre caminos donde no los hay. El Señor abre caminos donde no los hay. ¿Sabe que la palabra de Dios dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará? Pero hay una versión en inglés que en su traducción dice, no se ha forjado el arma que todavía puede hacerte daño. Si no pueden dar un gloria a Dios por eso, dice, no se ha forjado aún el arma que puede causarte daño. Utiliza lo que yo te he dado autoridad. Mire lo que dice en Lucas capítulo 10, versos 17 y 19. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, le he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Marcos 16, del verso 17 al 18 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpiente en las manos sin que les pase nada. Si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Hay alguno que pueda decir amén de ese lado? Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hay algo que Dios ha depositado en nuestras vidas que hoy tengamos que utilizarlo. ¿Por qué nublarnos? ¿Por qué dejar que el miedo paralice a la persona si Dios nos ha dado las armas suficientes para contrarrestar cualquier ataque del enemigo y aún cualquier situación difícil en la vida, en nuestras vidas o aún nacionalmente se lo puedo decir? Tenemos que pensar que el Señor nos ha llamado, que Él ha puesto autoridad en nuestras vidas. Es tiempo de levantarnos victoriosos y empezar a orar en fe y empezar a reclamar lo que corresponde. Y si por este tiempo tenemos que mantenernos encerrados, escuchen, disfrutemos ese tiempo del Señor porque el mensaje es el mismo, la plataforma ha cambiado. No tenemos que acostumbrarnos y ponernos vagos en este tiempo, sino que tenemos que ya empezar a proyectarnos, empezar a planificarnos, porque esto va a pasar y la iglesia tiene que multiplicarse y aumentar. Y no solo eso, en número, en poder, en gracia. Cuando estaba trabajando hace unos días en la noche, se me vino esa palabra en donde me recordaba cuando la pastora decía, miren a los egipcios porque esta va a ser la última vez que lo van a ver. Y yo dije, Señor, perdón por olvidarme de eso. Y automáticamente se me vino el sueño que yo tuve cuando tenía 12 años. 12 años. Yo soñé que estaba sentado en una verja en la puerta de una casa y de repente venía Dios. Y yo veía que venía Dios y me hacía para atrás. Y de repente decía, uy, viene Dios, venía Dios. Y de repente Dios se mete dentro mío. Y yo sentí como que empezaba a flotar, como que volaba. Entonces me fui hasta mi casa y le decía a mi familia, mira, Dios se me metió adentro. Tomen Dios, acá le doy Dios. Y eso fue un acto profético, fue un sueño profético de cuando el Señor entró a mi vida y de repente yo pude empezar a compartir la palabra. Porque cuando Dios viene a tu vida, no viene simplemente para agraciarla, viene para darle propósito.
Y en eso nos convertimos en personas de propósito. No hay lugares malos, no hay situaciones malas. Hay lugares de propósito y hay que saber encaminarlos en esos lugares de propósito. En 2 de Corintios capítulo 10, en el verso 4 y 5, miren, nosotros tenemos la versión 1960, la conocemos todos, ¿no es cierto? Pero acá me gusta esta versión, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Usamos las armas poderosas de Dios, hermanos. Hoy tenemos un enemigo y no tiene cuernos ni cola. No lo vas a ver en la calle con cuernos y cola y disfrazado de rojo. Hoy se están levantando voces muy fuertes a nivel mundial. Se están levantando las voces de la igualdad de género. Hoy en las escuelas a mi hija de 6 años le teníamos que explicar, según el cuaderno de la escuela, que había familias diferentes, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Obviamente que nosotros tomamos una posición diferente, pero también mis hijos me compartían y me decían, yo cuando estaba hablando de Dios en el comedor, vino la directora y me retó porque estaba hablando de Dios y que eso no tenía que hacerlo. Y Benjamín me decía, yo cuando llevé la Biblia, la maestra me retó porque yo había llevado la Biblia. Entonces yo le dije, con toda autoridad, porque, a ver, hay cosas que nosotros tenemos que respetar y hay cosas que, como dice la palabra, antes que los hombres a lo mejor hay que obedecer más a Dios, ¿no? Prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Entonces dije, cuando la maestra te diga ese problema, cuando vos estés hablando de Dios, decirle, entonces a mí no me enseñe de igualdad de género, porque si usted me enseña de igualdad de género, yo voy a hablar del Señor, porque no le vamos a quitar la opción a los hombres, a los niños y a las niñas de ser enseñados. El sistema hoy nos está acorralando de una manera en donde se sacó la religión de las escuelas y se enseña sobre la igualdad de género. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está acercando un camino para conducirnos a un lugar. La iglesia debe tomar una posición y sobre ese mar decir, yo en el nombre de Jesucristo, yo me enfrento ante eso y con la autoridad que me ha sido dado, yo me levanto en contra de la igualdad de género, en contra del aborto, en contra de todo lo que hoy el sistema te está vendiendo. Y tomar una posición como familia, decir eso está bien, eso está mal, y esa tiene que ser tu conducta de ahora en adelante, porque la palabra de Dios dice, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Cuántos argumentos falsos están levantando? Hasta películas sacaban donde Jesús estaba de novio con María Magdalena. Entonces tenemos que tener en cuenta, hermanos, que mirar un poquito más lejos de lo que esta simple pandemia maximizada por los gobiernos con un interés político está cauterizando la mente de las personas, les está sembrando temor, pánico. Este es un tiempo de gloria y de victoria donde la iglesia se ha de manifestar. ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo? Yo puedo estar tras las rejas, pero la palabra de Dios no. Está libre y sigue funcionando. Y hoy nosotros predicamos sobre cartas de Pablo escritas en una cárcel. Dígame, ¿puede a nosotros el aislamiento? ¿Me preocupa que la iglesia no se abran? No, hoy no me preocupa eso. Me preocupa que decidan de que los niños y los grandes y los adultos no puedan ir. Eso sí no me gusta. Entonces yo tomo la opción, como muchas personas, decir, no, hoy no nos sirve abrir la iglesia si no van a ir los niños. Porque, ¿saben por qué, hermanos? Porque más allá de que la iglesia está en la casa y que nosotros debemos guiar a nuestros hijos, la vida de comunión, la unción que se derrama sobre la iglesia, como dice el Salmo, ¿no? Cuán bello y cuán delicioso ver estar a los hermanos juntos en armonías. Allí envía Dios bendición, ¿no? Derrama ese precioso óleo, esa unción sobre la cabeza y se extiende por todo el cuerpo. Hay una unción diferente en la unidad, lo que normalmente le llaman el poder del acuerdo. Cuando nos reunimos,
Hay una unción que viene para dirigir a un pueblo y que se la vamos a quitar a los niños y a los adultos. Entonces nosotros no tenemos que tomar esa posición. Tenemos que enfrentar esa posición. Quizá esto no es lo que usted viene a buscar del mensaje. Yo tengo unos amigos que ellos dicen, nosotros no vamos a abrir la iglesia hasta que los niños y los grandes no puedan ir. Y aún mi pastor tiene ese mismo pensamiento. Entonces por ahí nosotros estamos pensando, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? No, buscate una manera de compartir un mensaje, trasladárselo a tus amigos, hablarlo con uno, hablarlo con otro. Busca nuevas plataformas para transmitir la palabra. No te preocupes si mañana nos reunimos o no nos reunimos. Si el próximo domingo nos reunimos, es hermoso. Y cuando venga ese día vamos a estar todos felices, nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, no vamos a tener que andar con el codito tocando o no, o con el tapaboca, cantando con el tapaboca. No hay nada que te detenga, hermano, a la hora de adorar. No necesitas adorar con el tapaboca. La adoración no es una canción. La adoración es un estado del hombre, continuo, quebrantado delante de Dios, reconociendo su grandeza y humillado a sus pies. Eso es adoración. El Señor le dice a Moisés, no, Moisés, que no se queden quietos, que marchen, que avancen. Vos, con lo que te di, tenés las herramientas para abrir el mar y pasar en seco. ¿Sabe lo que dice Hebreos 11:29? Y con esto estoy terminando. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo, como si estuviera pisando tierra seca. Le pregunto, conforme a Hebreos 11:29, ¿qué fue lo que abrió el mar? Mónica, conforme a Hebreos 11:29, fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo. ¿Qué fue lo que abrió el mar? La fe. La fe mueve montañas. Si tuvieses fe como un granito de mostaza, te dirías a este monte, quítate de aquí y échate en el mar. No fue la vara, fue la fe en el Señor. Fue la obediencia. Gracias, mamá. Amados, no hay montes delante. No hay situación difícil. No hay lugares incorrectos. Hay posiciones de fe o posiciones de incredulidad. A libertad nos llamó el Señor. Recordemos cada palabra que el Señor nos dio. Recordemos cada promesa que el Señor nos dio. Hoy yo recuerdo la que Él me dijo. Ariel, vas a vivir en paz. Y estoy viviendo en paz. En tiempos de pandemia se escucha que a nivel mundial la pobreza está creciendo. Y lo vemos en la gente. Pero yo quiero marcar una diferencia y no lo hago de una forma despectiva. Simplemente hay diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de fe y el que depende de este sistema. En tiempos de pandemia yo pude salir de muchas deudas. En tiempos de pandemia yo pude empezar a hacer cosas en mi casa. En tiempos de pandemia, hace 2 días, rechacé una propuesta de trabajo la cual me la hicieron 2 veces, mejorándome el dinero, y yo pude rechazar esa oferta de trabajo. Es poder entender que sea el tiempo que nos toque vivir, si pertenecemos al pueblo de Dios, estamos en sus manos y estamos en sus propósitos. La palabra de Dios a nosotros nos manda a caminar por fe, a vivir por fe. Nos ha dado la oración, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado la fe. Mire,
¿Cuál es el escudo que ataja conforme a la palabra? Es la fe. ¿Cuál es el arma que yo tengo para contrarrestar cualquier tipo de ataque, para resistir? Es la palabra, la espada es la palabra. Hermano, no necesitas más que la fe y la palabra. Al Señor se le presentó el mismo Satanás y Él le dijo, escrito está. Esto lo vamos a compartir si Dios quiere el miércoles. Porque hay cosas que nosotros tenemos que entender. Pero amados hermanos, estamos en un tiempo de victoria. No, ¿qué me está diciendo Ariel? Si estamos en una pandemia mundial, cada vez hay más contagio en la Argentina. No, hermano, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estamos en tiempos de gloria. El pueblo cruzó el mar en seco. El enemigo quiso seguirlo. Y el mismo lugar que para tu vida fue un lugar de liberación, fue el mismo lugar de juicio. Nada escapa de la mano del Señor. Nada. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Aferrémonos a su palabra, aferrémonos a sus promesas. Creemos que Dios nos ha llamado a ser su iglesia, su cuerpo. Somos la extensión de Dios. ¿Entiende esa expresión? Él es la cabeza y por extensión nosotros somos su cuerpo. Así que hermanos, tomemos este tiempo como algo glorioso. Quizás no estás viendo con los colores que necesitamos ver. A lo mejor es necesario cambiar de lente. Quizás el problema no está en los colores. Quizás está en el lente que utilizamos. Que nuestro lente sea la palabra de Dios. Y yo te animo a creer, a que creas ciegamente en el Señor, porque Él es fiel. El que comenzó en ti la obra, la va a terminar. Y no te preocupes por este tiempo, cuándo nos juntamos, cuándo no nos juntamos. Más bien, ejercitate, porque cuando nos juntemos va a ser tiempos de arduo trabajo. Espero te haya bendecido la palabra. A mí me bendijo. Dios, el Señor me habló a través de esta palabra. Le he estado meditando en todos estos días y realmente entiendo que no hay lugares buenos o malos para Dios o para nosotros. Para Dios es el lugar y el tiempo correcto. Amén. Quiero bendecir tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y Jesucristo vive, y yo los bendeciré. Oramos y terminamos. Amado Dios, gracias por este tiempo hermoso que nos está regalando, gracias por este día precioso que nos está regalando, gracias por los hijos que son la alegría de la casa, que son respuesta a las oraciones y que son una promesa de parte tuya. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra y te pido que esta palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestros corazones y a la vez sellarlas con fuego y a la vez que pueda producir fruto, Señor. Como tu palabra dice, el sembrador sembró y que esa semilla pueda dar fruto de 30, 60 y a 100 por año. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo. Bendigo a cada familia que escuche este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que tú estés, Señor, obrando de una manera especial, sobrenatural, y que trayendo a sus vidas cada palabra y cada promesa que tú les has dado, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.